Muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos al Foro ICAITREN. El Foro ICAITREN, creado por la Asociación de Ingenieros del ICAI, tiene, entre otros objetivos, profundizar en la tecnología ferroviaria. Eso. Perdón. Incentivar el intercambio de experiencia y conocimientos relacionados con el ferrocarril. Fomentar el interés por el mundo del ferrocarril entre las futuras generaciones de ingenieros. Creemos que esta jornada, la que ofrecemos hoy, cumple sobradamente con estos tres, no solo por el tema propuesto, que ha sido distinguido con un importante premio, sino especialmente por la categoría del ponente. El Foro ICAITREN está y estará siempre a disposición de todas las personas conscientes de la importancia del ferrocarril. Como moderador va a intervenir don Ignacio de Rivera, miembro de la comisión del Foro ICAITREN, al que cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Fernando. Bueno, hoy tenemos con nosotros a un ponente de categoría y esto se está convirtiendo en una costumbre últimamente, lo cual es muy bueno para este foro. Se trata del doctor ingeniero Ignacio González Franco, que aunque no voy a citar todo su currículo, al ser ya conocido por la invitación, sí voy a resaltar dos cosas. Barriendo para casa. Es máster en sistemas ferroviarios por la Universidad de Comillas y el pasado año ganó el premio que ya ha citado Fernando, el premio Talgo a la innovación tecnológica en la categoría de tecnología ferroviaria, precisamente con el proyecto que hoy nos va a presentar. Como en otras ocasiones, las preguntas que se quieran hacer serán a través del chat de esta aplicación, ahí a mano derecha abajo, y para poder ser contestadas con el ponente al final de su presentación. Pues sin más preámbulos, le paso la palabra a mi tocayo Ignacio. Bueno, muchísimas gracias Ignacio y a Fernando. La verdad que me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI, y especialmente a Ignacio Rivera y a Fernando Herreros por permitirme y haberme elegido estar aquí hoy, esta tarde con vosotros y presentaros este proyecto, más bien esta herramienta que hemos diseñado y que ha sido, como bien decían, premiada con el premio Talgo a la innovación tecnológica. Voy a intentar compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Solo una pregunta. ¿Alguien va a grabar esto? Está grabándose. Está grabándose. Vale, perfecto. Bien, no sé si podéis ver la presentación. ¿No? Sí, la vemos. Vale, bueno, no importa. Bueno, pues como bien decía, hoy os voy a contar, os voy a hablar del proyecto, más bien de la herramienta que hemos diseñado, que nos permite dimensionar la tracción de los trenes de viajeros en líneas no electrificadas. Y cuando hablo de dimensionamiento de la tracción, pues estoy hablando de determinar o dimensionar las potencias y las capacidades de los sistemas de tracción que vayan incorporados dentro del tren o que consideremos dentro del tren. Pero antes de hablar del proyecto o de la herramienta, me gustaría poner en situación la herramienta en sí, es decir, hablar de los años o del trabajo que venimos haciendo a lo largo de básicamente 10 años en esta herramienta. Esta herramienta es como un conjunto de herramientas agrupadas a la que llamamos módulos o subherramientas que hemos ido desarrollando a lo largo de estos últimos 10 años. Es decir, no es un trabajo que hemos hecho en el último año o en el último año y medio, sino que es un trabajo que viene de mucho más atrás y que ha sido un esfuerzo continuo en los últimos 10 años. Como veis, hablo en plural porque aunque ha sido una herramienta que he diseñado yo, pues una herramienta en la que ha colaborado mucha gente y en la que ha participado mucha gente en diferentes proyectos, ¿vale? Es decir, a medida que íbamos diseñando y desarrollando los diferentes módulos que contempla la herramienta, bueno, pues
pues se han ido validando, se han ido discutiendo determinados valores, determinados modelos con determinada gente en la que ha aportado y en la que se ha aportado mucho, por así decirlo. Como veis, el último módulo, el módulo de la pila de hidrógeno de baterías, que es el que realmente vamos a ver hoy, aunque hablaré un poquito de otros módulos. Bueno, pues en este módulo pues, empezó a elaborarse o trabajarse hace año y medio, básicamente, y bueno, aquí hemos tenido ayuda entre otros, pues a mis compañeros de Renfe y al Centro Nacional del Hidrógeno. Bien, a mí me gusta empezar las presentaciones diapositivas con una serie de puntos o de preguntas que yo me he hecho a lo largo del proyecto y que creo que son importantes y que son importantes para el proyecto y que son importantes o descubrimientos que hemos hecho a lo largo del desarrollo de este proyecto. La primera de ellas, y que a mí me parece que sienta las bases desde el comienzo de esta herramienta, de este proyecto, es si se reducirán las emisiones por el uso de trenes duales. Bueno, la respuesta es sencilla, es sí. Básicamente es muy clara. Las reducciones, las emisiones de CO2 se reducirán cuando utilicemos trenes duales. Os voy a dar algunos datos, unos valores, unas magnitudes, para que tengáis en mente lo que está pasando ahora en el sistema ferroviario. El 40% de los kilómetros que recorren los trenes diésel van bajo catenaria. Son kilómetros electrificados, es decir, servicios con tracción diésel que se realizan bajo catenaria. Vale, si estos kilómetros, esto supone aproximadamente 7,4 millones de litros de gasóleo consumido bajo catenaria, lo que supone aproximadamente 19,18 millones de kilogramos de CO2. Bueno, si utilizáramos trenes duales, pues claramente se vería la ventaja y la reducción significativa de estas emisiones. Solo por ser trenes duales podríamos utilizar en tramos electrificados el sistema de tracción eléctrica y en tramos no electrificados pues utilizar pues, tecnología tracción diésel como estamos utilizando ahora. Podríamos reducir sustancialmente las emisiones de CO2. Y ya no quiero decir si en tramos no electrificados utilizáramos otros sistemas de tracción libres de emisiones, como podría ser baterías o hidrógeno más baterías, ¿vale? Lo que reduciría significativamente más las emisiones de CO2. Bien, segunda pregunta importante sobre todo en el desarrollo del simulador. ¿Qué efecto tiene la temperatura en el consumo de energía y emisiones? La temperatura exterior. Estoy hablando de la climatología, por así decirlo. Bueno, pues tiene un impacto muy importante en el consumo de energía y tiene un impacto en 3 puntos claves. Tiene impacto en el consumo propio de los motores de tracción, en la tracción. El segundo punto, en el consumo de auxiliares y el consumo de las baterías, ¿vale? En los rendimientos de las baterías. El consumo de energía de los motores de tracción tiene un impacto porque la temperatura afecta a la densidad del aire y afecta básicamente a la resistencia al avance. En climas más cálidos tenemos menos resistencia al avance y en climas más fríos tenemos más resistencia al avance. Por lo tanto, el consumo del vehículo, el consumo del tren, no va a ser lo mismo en invierno que en verano. Y esto lo tienen que contemplar los simuladores. ¿Vale? En el mercado hay un montonazo de simuladores y esto es una cosa que no suelen tener o no suelen incorporar las temperaturas exteriores a la hora de sus cálculos y sus modelos. En el consumo de auxiliares, bueno, es claro que si la temperatura es más fría en el exterior o más cálida, bueno, pues la climatización en los vehículos, en los habitáculos, pues tiene que ser mayor o menor y por lo tanto el consumo será mayor o menor. Nosotros para intentar caracterizar este consumo, lo que hicimos en este caso es recopilamos bueno, pues una ingente cantidad de datos reales, de consumos reales de auxiliares en trenes reales. Los cotejamos accedimos a las bases de datos de la ANEMET, los cotejamos los comparamos con las temperaturas exteriores que hacían esos días que hacían servicio esos consumos y sacamos la gráfica que podéis ver en la parte izquierda, abajo en la parte izquierda, en la que observamos que a temperaturas, observamos una curva en forma de U, que lo que nos quiere decir que a temperaturas, algo que es conocido, que a temperaturas bajas pues se produce un aumento de consumos de los auxiliares, a temperaturas altas
se produce un incremento sustancial del consumo de energía. Y el último punto pues, es el consumo de las baterías. Bueno, esto es una cosa que encontramos a la hora de desarrollar el módulo de baterías y es una cosa bastante importante y que tiene una repercusión importante en el análisis, la optimización que hacemos. Las baterías pierden bastante rendimiento a temperaturas muy frías y eso viene a explicar, por ejemplo, las quejas que hay, que podéis ver en Internet, las quejas que hay de los coches eléctricos en los países nórdicos con el tema de las autonomías de los coches. Es decir, baja bastante la autonomía del vehículo en climas fríos. Porque, bueno, pues así a grandes rasgos, pues con climas fríos, pues las reacciones químicas que se producen en las baterías, pues que se ralentizan y esto provoca unas pérdidas de rendimiento bastante elevadas. Es verdad que a climas cálidos, a altas temperaturas también afecta a las baterías, pero afecta más en los ciclos, afecta más en la degradación propia de la batería, no en la entrega de potencia, por así decirlo. Bien, es importante tener esto en cuenta porque en las simulaciones tenemos que tener en cuenta la temperatura exterior y tenemos que tenerlo en cuenta a lo largo de la línea. Bien, ¿qué rendimientos presenta la pila de hidrógenos? Esto es muy importante porque además quiero dar mi opinión aquí en este caso. Bueno, pues como veis, aquí he puesto el rendimiento de la pila de hidrógeno, de una pila de hidrógeno que ha estado ahí en el mercado, que es la que estamos utilizando nosotros en este caso específico, para hacer las simulaciones, de una pila, si no me equivoco, de Ballard. Y como veis, pues en el punto óptimo de funcionamiento de la pila de hidrógeno estamos hablando de un rendimiento del 50%, es decir, son rendimientos relativamente bajos. Y ya no sé si nos vamos a bajas potencias, pues el rendimiento baja mucho. Y esto es importante entenderlo porque cuando hablemos de los flujos de energía dentro del tren con pilas de hidrógeno, pues nosotros estamos incorporando que siempre haya un consumo procedente o que siempre haya una entrega de potencia procedente de la pila de hidrógeno para no irnos a la parte baja de rendimiento, a la parte baja de la curva de rendimiento de la pila. Vale, si comparamos el rendimiento global, lo que llama well to wheel, es decir, de pozo a rueda, por así decirlo, la tecnología de pila de hidrógeno baja mucho, tiene muchas pérdidas en todas esas fases. Estamos hablando de unas pérdidas globales, un rendimiento global de entre 30 a 40%, lo que viene a decir que es bastante bajo. Y aquí me gustaría resaltar un tema que me parece muy importante. Me gustaría un poco desmitificar un poco el tema de la tracción con pilas de hidrógeno. Y me voy a explicar. Estamos en un momento en el que parece que la única alternativa a la tracción diésel es la pila de hidrógeno, la tecnología con pila de hidrógeno. Bueno, pues el tren eléctrico es el modo de transporte, por así decirlo, que tiene, o el tren eléctrico en sí tiene un rendimiento, una eficiencia muy elevada. Y bueno, como vemos en estas curvas, la eficiencia que tiene la pila de hidrógeno es bastante baja. Además, el tren eléctrico o el tren dual, como decíamos antes, pues nos ayuda está continuamente conectado a la red ferroviaria, a la red eléctrica, y eso nos permite utilizar otros tipos de tracción, como pueden ser las baterías, que mejoran mucho la eficiencia global del sistema. Por lo tanto, cosas que no tiene, por ejemplo, otros modos de transporte, como puede ser la automoción, que tienden a irse a las pilas de hidrógeno porque tienen problemas de autonomía. A partir de los 500 kilómetros tienen problemas de autonomía porque no están conectados continuamente a la red eléctrica. Vale, esa ventaja competitiva que tiene el ferrocarril la debemos de utilizar y eso hace que los casos de uso de la pila de hidrógeno en el ferrocarril, estoy hablando del ferrocarril, sean más limitados, por así decirlo. Es decir, porque como estamos continuamente conectados, o parte del servicio está conectado a la red eléctrica, bueno, pues podemos utilizar el sistema de baterías para cargar y descargar y utilizar las baterías de manera inteligente en aquellos tramos que no están electrificados.
Y por lo tanto, los casos de uso, como decía, de la pila de hidrógeno se limitan a cuando necesitamos autonomías de más de 130, 150 kilómetros de línea semi-electrificada. Vale. En la siguiente diapositiva vemos una comparativa de lo que estaba hablando, de los rendimientos de cada uno de los modos de los tipos de tracción. ¿Qué quiero mostrar aquí? Que para conseguir 1 kilovatio hora en llanta, ¿cuánta energía tengo que generar? Y como vemos, en sistemas como hidrógeno y baterías, y aquí estoy combinando el hidrógeno con las baterías, como se está haciendo realmente en los vehículos que se está instalando este tipo de tecnología. Bueno, pues para conseguir 1 kilovatio hora de energía en llanta, necesitamos generar 2,9 o 3 kilovatios hora de energía. Vale. En el caso de una línea electrificada y a 25 kilovatios, pues estamos en 1,2, es decir, un 20% más de energía de la que se realmente llega a la rueda. ¿Vale? Por lo tanto, con este tipo de gráficas podemos ver claramente las pérdidas de rendimiento o las pérdidas que se producen en cada uno de los sistemas, y podemos comparar y podemos ver que es un sistema bueno, que necesita, desde mi punto de vista, unos años de madurez, unos años de mejoras. Eso no quiere decir que sigamos utilizando, que sigamos estudiándolo, sino que, bueno, es una tecnología que necesita algo de madurez, por sobre todo en el caso del ferrocarril. Bien, bueno, ahora voy a hablaros del proyecto SIO y de la herramienta. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, pues este proyecto surge básicamente, como todos entendemos, como todos sabemos, el tren eléctrico, y esto lo acaba de comentar, el tren eléctrico pues, es el modo de transporte que menores emisiones por viajero kilómetro emite, por así decirlo, genera. Es decir, tiene una ventaja medioambiental en comparación con otros modos muy sustancial. Pero ¿qué pasará cuando otros modos de transporte se electrifiquen? Es decir, cuando la carretera se electrifique y cuando la aviación se electrifique o utilice otro sistema de tracción libre de emisiones. Bueno, pues que esa ventaja competitiva se elimina. Es decir, ya el ferrocarril ya no tenemos esa ventaja competitiva. Y pensar en sistemas de tracción diésel, bueno, pues en el momento en el que la carretera se electrifique, por así decirlo, no tendrá una aceptación social el uso de vehículos, de trenes diésel. Por lo tanto, tenemos que intentar pensar que esto va a pasar y que tenemos que intentar pensar qué alternativas tenemos. Bueno, pues alternativas viables a día de hoy, pues está la tracción con baterías y la tracción con hidrógeno y baterías. Vale. Y sobre todo el uso como hablaba antes, del uso de trenes duales. Y por eso resaltaba antes ese punto. El uso de trenes duales con tecnología eléctrica. Hablo de trenes duales cuando combinan diferentes sistemas de tracción, con tracción eléctrica y con tracción con sistemas de tracción libres de emisiones, pues eso por lo menos nos equipararán nos equipararán con otros modos de transporte a nivel medioambiental. Bien, ¿y cómo deberían de ser los trenes de futuro? Yo os hablo aquí, estoy pensando en cómo debería el operador tener su parque de material, o cómo deberían de los fabricantes de hacer los trenes bueno, pues para intentar darle flexibilidad al operador, por así decirlo. Bueno, los trenes van a tener que ser modulares modulares, es decir, tener un tren de referencia, que será un tren autopropulsado, eléctrico, de tracción concentrada o tracción distribuida, o articulado o no articulado, ¿vale? Y podríamos tener, por así decirlo, lo que llamamos unos furgones generadores de almacenamiento de embarcado de energía, en el que ahí meteríamos pues todos los sistemas de tracción que nos sirvan para pues poder mover el tren en tramos de líneas sin electrificar. Y aquí estoy hablando de que podríamos tener
un coche generador, un coche remolque, un furgón remolque con tecnología diésel y baterías, con baterías solo, con pilas de hidrógeno y baterías, o hidrógeno solo, o GNL y baterías, bueno, con todas las posibles combinaciones que se necesite. Eso le daría al operador muchísima versatilidad, porque el operador podría comprar una serie de trenes eléctricos, los que llamamos TEC, aquí también podría comprar una serie de furgones dependiendo de las necesidades que tenga servicio. Utilizar los trenes eléctricos para líneas que estén electrificadas y utilizar los trenes eléctricos más el furgón en aquellos sitios donde, bueno, aquellos tramos donde la línea no esté electrificada. Vale, pero ¿cuánta potencia metemos? ¿Cuánta potencia y qué capacidad energética metemos en esos furgones que llamamos FB? ¿Cuánta? Pues dependerá de la línea. Lo que no podemos hacer tampoco es tener uno para cada línea diferente. Bueno, pues ahí está el objetivo del proyecto. Pues intentar determinar, dependiendo de la línea que sea, intentar determinar qué potencia y qué capacidad energética podemos meter en estos furgones. Bien, para ello nosotros utilizamos el simulador que os comentaba al principio. Este simulador funciona, pues, prácticamente el que tenga costumbre de utilizar algún simulador de consumo de energía, pues funciona muy parecido a los que hay en el mercado, ¿vale? Aunque sea de desarrollo interno, pues tiene algunas cosas diferentes y que han sido desarrolladas por nosotros, pero básicamente su funcionamiento es muy parecido. Bueno, tiene unos datos de entrada para nosotros cuando funciona en este caso os estoy poniendo cuando funciona en bajo catenaria, en sistema de tracción eléctrica. Cuando pues necesitamos datos de entrada que son del tren, pues necesitamos las masas, las dimensiones, la potencia de los sistemas de tracción, rendimientos, los coeficientes aerodinámicos y las curvas características. ¿Vale? En cuanto a los parámetros de línea, pues aquí necesitamos mucha información muy detallada. Puntos kilométricos, radios de curva, rampas pendientes, túneles, zonas neutras, qué tipo de electrificación, ancho de vía. Necesitamos toda esta información porque el simulador calcula todos los esfuerzos del tren y las potencias necesarias del tren en cada metro de la línea. Por lo tanto, necesito saber qué se va a encontrar en cada uno de los metros de la línea. Y además, pues incorpora, pues tiene unos datos de entrada que llamamos hipótesis, y aquí entra lo que hablaba antes, entre muchas otras hipótesis, como puede ser conversión de unidades y temas de costes de combustibles, entra, llamamos las temperaturas exteriores. Desarrollamos un modelo GIS que es capaz de bajarse de AEMET la información meteorológica de todas las estaciones meteorológicas que tiene información en AEMET y desagregar esa información en puntos kilométricos de la red ferroviaria española. ¿Vale? Entonces, eso nos permite saber qué temperatura y presión y humedad relativa hubo en cada punto de la red ferroviaria española en un momento determinado, incluso con previsiones a días. Vale, por lo tanto, eso nos permite calcular de manera bastante detallada el consumo de energía en cada punto de la red. ¿Y cómo funciona internamente? Y esto, o sea, pues podríamos pasarnos toda la tarde hablando o explicando cómo funciona internamente en cuanto a flujos de energía, pero al simulador hay que darle una serie de reglas para que actúe dependiendo del sitio que esté y el momento que se encuentre. Vale, cuando está bajo catenaria, pues básicamente pues la energía proviene de la catenaria para alimentar los motores de tracción, para alimentar los auxiliares y alimentar las baterías de auxiliares. Y cuando está bajo catenaria y se encuentra en una zona neutra, bueno, pues no hay energía. Como podéis ver en esta parte, no hay energía procedente de la catenaria, pero sí que hay energía procedente de las baterías para alimentar los auxiliares. Eso hace que no se nos apague, por ejemplo, en una zona neutra la iluminación del vehículo, ¿vale? O la climatización. ¿Qué pasa cuando frena el vehículo? Bueno, pues el flujo de energía cuando frena, si tiene frenos regenerativos, se genera una cantidad de energía que lo primero que hace es alimentar los auxiliares. Posteriormente, si sobra energía, alimentaría las baterías del vehículo, y si sobra energía, pues se devolvería a la red si esta es afectada. Si no es afectada por la red, pues se quemarían en el restante. Esto es un comportamiento bastante básico.
Bueno, ¿cómo se visualizan los datos? Esto voy a pasar bastante rápido. Pues la información que nos da el simulador pues nos da tipos de viaje, velocidades reales de vehículos, esfuerzo, consumo de energía, energía regenerada, emisiones de CO2, coste de la energía. Bueno, nos da toda la información y como además la tenemos punto a punto, metro a metro de la línea, pues podemos determinar qué pasa en cada instante, básicamente. Aquí os pongo algún ejemplo de alguna visualización de alguna simulación que hemos hecho con sistema de tracción. Bueno, ¿qué pasa cuando utilizamos o qué necesita el simulador cuando intentamos calcular con diferentes sistemas de tracción? Es decir, cuando estamos utilizando un tren dual, por así decirlo. Bueno, pues además de la información del tren eléctrico, de la tracción eléctrica, necesitamos información del resto de sistemas de tracción que lleva el vehículo. ¿Vale? Pues, en cuanto a parámetros de pila de hidrógeno, pues necesitamos potencias, estados del hidrógeno. Aquí incorporamos estados líquidos y estados gaseosos, volúmenes de almacenaje y rendimientos de la pila de hidrógeno. ¿Vale? En cuanto a los parámetros de batería, pues necesitamos potencias de carga, potencias de descarga, cargas máximas, cargas mínimas, carga inicial, rendimientos. Aunque pedimos, el modelo es relativamente simple, el módulo de baterías, pero necesitamos bastante información sobre las baterías para poder calcular consumos de energía. Y en cuanto a aquí he metido parámetros del GNL, bueno, de motores de gas, pero podría poner también motores diésel o sistemas de tracción con combustibles fósiles. ¿Vale? Necesitamos potencias, volúmenes de almacenaje, rendimientos, velocidades máximas, que no lo he puesto aquí, es importante porque puede ser que tenga una velocidad máxima mayor, y eso pasa en sistemas de tracción eléctrica que en sistemas de tracción pues, diésel, por así decirlo. Bien, los flujos de energía, cuando tengo varios sistemas de tracción, los flujos de energía ganan complejidad. Es decir, las reglas de juego en el simulador se vuelven más complejas cuando hay varios sistemas de tracción actuando, ¿vale? Las reglas son diferentes. No muy diferentes, pero tienen alguna diferencia. Para aquí he puesto cómo funciona, ¿no? De manera muy resumida, cómo funcionarían los flujos, cómo irían los flujos de energía cuando tenemos una pila en funcionamiento y tenemos equipado el vehículo con pilas de hidrógeno y baterías. Y como veis, bueno, pues cuando necesitamos traccionar, pues entraría energía procedente de la pila de hidrógeno y procedente de las baterías. Y como veis, de la pila de hidrógeno sacamos la potencia para alimentar los auxiliares. Esto lo hemos decidido así por lo que hablábamos al principio del rendimiento de las pilas de hidrógeno, para tener un consumo continuo y no estar encendiendo y apagando la pila de hidrógeno, que eso nos hace que reduzcamos mucho el rendimiento de la pila. Vale, si hay energía suficiente, si se genera energía suficiente para el movimiento y tenemos más, pues incluso la pila de hidrógeno podría incluso alimentar o cargar las baterías si estas lo aceptan. Bien, en cuanto al freno, bueno, pues en cuanto al freno, el comportamiento es similar a lo que hablábamos anteriormente, quitando el hecho de que si no es suficiente la energía generada en el freno, pues será la pila de hidrógeno la que ayude a alimentar los auxiliares, y será la pila de hidrógeno la que también pueda ayudar, siempre y cuando tenga potencia suficiente o energía suficiente, la que pueda ayudar a cargar las baterías. Como veis, el uso de dos o más tecnologías de tracción en un mismo vehículo le añade complejidad a la hora de definir los flujos hacia dónde van, pero también nos da la posibilidad de que esto se haga de manera óptima, por así decirlo, de optimizar el rendimiento, y nos da la posibilidad de darle, por así decirlo, inteligencia al sistema. ¿Vale? Y de ahí vendrá la segunda fase de este proyecto, que es en la que estamos trabajando. Bueno, una vez que sabemos cuántos sistemas de tracción tenemos, pues vamos a dotarle de una serie de inteligencia para que entre en cada momento la que sea mejor, por así decirlo. Bien, una vez que tenemos definido el simulador y desarrollado el simulador, aplicamos el simulador en dos casos ejemplos, que es lo que os voy a presentar aquí. Le llamamos el caso ejemplo de Extremadura y de Galicia.
más que nada porque la infraestructura elegida, los servicios elegidos van a estar en esas comunidades. Bien, ¿qué hacemos? Definimos, como decíamos, como hablaba antes de los trenes modulares y flexibles, definimos una serie de trenes en la primera fase del proyecto. Definimos un tren autopropulsado de tracción eléctrica, lo que llamábamos antes TEC, de 2.300 kilovatios y una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora. Y a este tren le llamamos tren de referencia, a este tren le añadiremos un furgón generador de 1.400 kilovatios, ¿vale? De 1.400 kilovatios, pero lo que haremos es definir 4 tipos de trenes diferentes. Esos 1.400 kilovatios, el tren tipo 1 los aportaría solo las baterías, con 1.000 kilovatios hora de capacidad de baterías. El tren tipo 2, esos 1.400 kilovatios, lo aportaría solo, sería un tren de hidrógeno con 176 kilogramos de hidrógeno. El tren tipo 3, pues es una combinación de hidrógeno y baterías, de 600 kilovatios de potencia de hidrógeno y 800 kilovatios de potencia de baterías, con unas capacidades de 176 kilogramos de hidrógeno y 617 kilovatios hora de energía, de capacidad energética. El tren tipo 4 pues es al revés que el tipo 3, es decir, 800 kilovatios de potencia y 600 kilovatios de potencia en baterías. ¿Vale? Hemos definido estos trenes, los cogemos como fijos, ¿vale? Y bueno, aquí explicar que los datos tanto de la pila como de las baterías que hemos utilizado para la simulación son datos reales de pilas de pilas de hidrógeno que están hoy en el mercado y de baterías que están hoy en el mercado. Es decir, no nos hemos inventado los datos de las pilas, sino que son datos de entrada y datos reales. ¿Qué decir aquí? Que a medida que la tecnología evolucione y madure tanto en las pilas de hidrógeno como en las baterías, pues hemos desarrollado el modelo para que, como estos son datos de entrada, pues si varían, pues se meten de manera rápida y sencilla. Lo que quiere decir es que esto nos sirve para el cálculo de consumo de energía y para el cálculo de emisiones de CO2, nos sirve a lo largo de todo este proceso de maduración de tecnología, por así decirlo. ¿Vale? Bien, ¿en qué infraestructuras hemos decidido hacerlo? Bueno, pues hemos cogido el escenario de Galicia, el escenario de Extremadura, y como veis, el escenario de Galicia es un poco un Frankenstein de líneas, porque lo que queríamos aquí es contemplar eh, un servicio que fuera, que tuviera tracción eléctrica de 25.000 y en 3.000 y que tuviera tramos de línea no de muy largos, de mucha distancia, sin electrificar. Vale, entonces cogimos una línea que sale de Vigo, va a Santiago, de Santiago va a Coruña, de Coruña va a Lugo, como veis, es una vía sin electrificar, de Lugo circularía hasta Orense, bueno, hasta Monforte en 25 kilovoltios, de Monforte a Orense a 3.000 kilovoltios y de Orense a Santiago por la línea convencional que está sin electrificar. ¿Vale? Es una línea real con datos reales en la que el servicio lo hemos hecho más o menos circular para intentar contemplar eso. Bueno, diferentes sistemas de tracción y tramos no excesivamente largos sin electrificar. El caso de Extremadura es completamente diferente. Es verdad que contempla diferentes tipos de tracción eléctrica, 3.000 y 25.000, pero sí que queríamos analizar qué pasa cuando el tramo sin electrificar es un tramo muy de larga distancia, como pasa en Extremadura, que estamos hablando de 230, 240 kilómetros sin electrificar. Bien, aquí tenemos los resultados. He metido en esta diapositiva los resultados que me parecen más importantes de la simulación en el escenario de Galicia. Tenemos las gráficas en el lado izquierdo gráficas de barras de tiempos de viaje, consumo de energía y costes anuales para los 4 tipos de trenes y el de referencia.
¿vale? Y vemos que a nivel tiempos de viaje, bueno, pues como estamos hablando de las mismas potencias y son potencias elevadas que nos permiten mantener las velocidades máximas de la línea, pues estamos hablando que los tiempos de viaje se aproximan todos en muchos. Hay diferencia de segundos, aunque parece que aquí hay bastante diferencia por las barras, estamos hablando de 30-40 segundos de diferencia. Estas diferencias, el tren de referencia es el último, es el último de cada una de las gráficas. Y esas diferencias se deben básicamente a que incrementamos, al meter el furgón generador, pues incrementamos la masa del vehículo y eso hace que tengamos peores aceleraciones, un poquito aceleraciones más bajas y que nuestros tiempos de viaje sean un poquito más altos. Pero estoy hablando de tiempos de segundos, diferencia de segundos. ¿Vale? En cuanto al consumo de energía, bueno, estamos todos más o menos por el mismo nivel de consumo de energía, en torno a los 5.300, 5.200, quitando el tren solo exclusivamente de baterías, que por su gran rendimiento o por su buen rendimiento, el rendimiento de las baterías, estamos en torno a los 600 kilovatios hora menos de consumo de energía. Y en cuanto a coste, pues vemos una cosa bastante parecida al consumo de energía, pues el tren que menor coste tiene, coste operativo, estoy hablando de coste operativo y coste de inversión, pues sería el tren de baterías, porque básicamente, como sabéis, la tecnología de pila de hidrógeno tiene un coste de inversión bastante elevado y a día de hoy, tal y como está, el coste del kilogramo de hidrógeno es bastante elevado. Vale, ¿qué vemos en el lado, en la parte derecha? Bueno, pues aquí he intentado representar el estado de carga de las baterías y el estado de volumen, por así decirlo, de los depósitos de hidrógeno. Bien, ¿qué vemos? Vemos que tenemos en el eje de las X los kilómetros de la línea y en el eje de las Y tenemos el estado de carga de las baterías. Vale, vemos que nos vamos a fijarnos en la línea azul. La línea azul es el tren exclusivamente de baterías y vemos como en la parte de la línea donde no está electrificada vemos una caída en el estado de la carga, es decir, que estamos consumiendo por parte de las baterías y estamos perdiendo capacidad energética en las baterías que recuperamos en el momento que entramos otra vez en la línea eléctrica, la línea catenaria. Vale, vemos que tenemos una caída bastante elevada de energía en esta parte y esto corresponde al tramo entre Coruña y Lugo, que es un tramo relativamente largo de 110 kilómetros o 110-120 kilómetros sin electrificar. Vale, vemos esto, pero también vemos que tiene capacidad, el tren que hemos definido tiene capacidad suficiente para ir en tracción con baterías manteniendo las velocidades, ¿vale? Vemos también que a partir de Orense hacia Santiago, la línea convencional, también vuelve a perder energía. Vuelve a perder energía. Esto, en el caso de las combinaciones de trenes de baterías e hidrógeno, vemos que la caída de la batería es mucho menor porque la pila de hidrógeno además ayuda a ese aporte de potencia al motor de tracción y encima ayuda incluso en determinados momentos a cargar las baterías. Por lo tanto, la caída del estado de carga es mucho. En cuanto al estado del volumen de los depósitos de hidrógeno, vemos que es muy parecido en todos los tipos de tren y que hay diferencias pequeñas que se deben básicamente a las diferencias en masa que hay de los diferentes tipos de tren, pero hay capacidad suficiente para dar servicio, por así decirlo. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, como hemos visto que era tan importante como hemos visto que era tan importante la temperatura exterior, probamos con una combinación, con uno de los tipos de tren, el tipo de tren, que es baterías y hidrógeno, probamos hacer simulaciones a diferentes temperaturas exteriores medias, ¿vale? Hemos considerado menos 10 grados centígrados, como si en el exterior hiciera menos 10 grados centígrados, 15 grados centígrados y 40 grados centígrados. ¿Vale? Y vemos qué le pasa a este tren, qué le pasa a nivel de estado de carga de las baterías. Vemos que el verde, estamos viendo que el verde es a menos 10 grados centígrados. Vemos que no habría capacidad suficiente en esa batería si la temperatura exterior fuera menos 10 grados centígrados. ¿Vale?
Por eso es tan importante y por eso remarcaba al principio de la presentación que ojo con la temperatura, que puede ser que hagamos nuestras simulaciones a una temperatura exterior determinada y dimensionemos nuestros vehículos a esa temperatura y puede ser que no nos valga ese vehículo en determinados días. También deciros que menos 10 grados centígrados hemos analizado las temperaturas mínimas medias de esa línea por tramos y hemos visto que no bajan, que la mínima media está en torno a los 3 grados centígrados. Es decir, nos hemos ido a un caso muy extremo. Pero por supuesto que este tren no nos valdría, este tren que hemos considerado de referencia no nos valdría en esta línea. Sí que nos valdría un tren de baterías, como hemos visto, pero como veremos más adelante necesitaríamos más capacidad de baterías. Vale, ¿qué pasa en el caso del escenario de Extremadura? Bueno, pues como vemos, los tiempos de viaje, al igual que en el caso de Galicia, son muy parecidos al tren de referencia, pero vemos una cosa importante aquí. El tren solo y exclusivamente de baterías no nos valdría, porque no tiene, el tren que hemos definido nosotros, no nos valdría porque no tiene capacidad suficiente las baterías para dar el servicio. Se quedaría parado, se acabaría la energía, por así decirlo. Vemos que las otras alternativas, que es la combinación de baterías e hidrógeno, sí que tendría capacidad suficiente y podrían dar el servicio, y a nivel energético pues nos iríamos más a más potencia de baterías que de hidrógeno por tema de costes, pero cualquiera de las alternativas nos valdría. Vale, ¿qué hemos hecho aquí? Igual que en Galicia hemos probado con diferentes temperaturas, aquí en Extremadura hemos probado, como nos vale el tren de hidrógeno y baterías combinado, hemos probado con diferentes estados del hidrógeno, con estado líquido y con dos estados gaseosos, a 350 bares y a 700 bares. Vale, el comportamiento es parecido, quitando que, bueno, con estados líquidos pues tenemos más kilogramos de hidrógeno porque tenemos más densidad energética, por así decirlo. Vale, el comportamiento a nivel servicio y tiempos y prestaciones es parecido, y a nivel consumo de energía las diferencias están se deben a las diferencias pequeñas, que son pequeñas, se deben a las diferencias en masa, y a nivel costes pues las diferencias son pequeñas y costaría, al igual que hablaba antes, pues costaría un poquito menos el que más batería lleve porque el coste de las baterías es bastante menor que el coste de inversión de las pilas de hidrógeno. Bien, esto lo que hacemos, lo que hemos hecho es hemos definido unos trenes, como habéis visto, y los hemos probado en unas líneas. Pero esto quiere decir que esos trenes que hemos definido son los óptimos para hacer ese servicio. O esas capacidades, esas potencias y capacidades son las óptimas para hacer ese servicio. Pues no. Como veis, no es una decisión fácil y sencilla. Es decir, no es una decisión que la puedas determinar de manera manual, por así decirlo. Entonces, ahí viene el módulo de optimización que hemos diseñado. Vale, ¿qué hacemos en el módulo de optimización? El módulo, pues muy sencillo. En el caso de Galicia, lo que hacemos es definimos una serie de trenes con diferentes potencias y diferentes capacidades. Y será óptimo, llamamos óptimo, aquel que nos consiga el mismo tiempo de viaje del tren de referencia, es decir, que no nos pierda el servicio y prestaciones, y que nos minimice las emisiones de CO2 y nos minimice el coste energético, el coste operativo y el coste de inversión de amortización. Vale, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, definimos diferentes trenes, que cada uno de los trenes tendrá una potencia y una capacidad diferente. En este caso específico, como sabemos que nos valía el tren de baterías, pues definimos solo con tecnología de baterías, tracción con baterías. Definimos unos 370 casos simulados, que son diferentes trenes, en cuanto a dimensionamiento. De esos 370 trenes, 129 tienen capacidad y potencia suficiente. Esto quiere decir que los trenes no se van a quedar parados, porque tienen potencia para hacer servicio y capacidad suficiente para acabar el servicio. Pero solo 25 de ellos cumplen el tiempo de viaje. Yo puedo tener capacidad suficiente y potencia suficiente, pero que mi tiempo de viaje sea 1 hora más. Eso no es sostenible en un servicio. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, me tienes que cumplir una serie de restricciones. Bueno, pues de todos esos 370 casos que hemos simulado, nos quedamos el óptimo en términos de emisiones de CO2 y el óptimo en términos de reducciones de coste de energía, de coste operativo y coste de inversión, es el tren que tenga una potencia de 1.400 kilovatios
y una capacidad útil de 1.400 y 1.600, entre 1.400 y 1.650 kilovatios hora. Vale, este tren tendrá unos costes energéticos en este servicio de 400 euros y un coste de amortización aproximadamente de 12.500 euros al año. Este es el tren que así llamamos óptimo para esta línea. Es verdad que, como veis, el caso tenor es un tren con bastante más capacidad energética que el tren anterior, que el tren que habíamos definido, básicamente por lo que hablábamos antes, que aquí sí que hemos considerado, en este caso de optimización, las temperaturas mínimas, medias de cada uno de los tramos de la red. En el caso de las primeras simulaciones habíamos considerado 15 grados centígrados. Por lo tanto, nos pide más capacidad porque son temperaturas más bajas que las que habíamos considerado. Vemos también otra cosa curiosa, que tenemos más capacidad que potencia, es decir, si trasladamos esta capacidad energética que estamos poniendo de baterías, nos iríamos a potencias de 3,5 megavatios, ¿vale? De potencia de baterías. Lo que hacemos antes de ponernos a simular cada uno de los casos es comprobar si nos entran en el furgón, ¿eh? Es decir, no desechamos todos aquellos casos que por peso o por dimensiones y volumen no nos entrasen en el furgón generador. Vale, por lo tanto, este es un tren viable que tal y como está la tecnología ahora de baterías a día de hoy, nos vale y lo podríamos incorporar en un furgón no más grande de dimensiones de 12 metros, de 10 metros, de 10 a 12 metros, ¿vale? ¿Qué pasa en el caso de Extremadura? Bueno, el caso de Extremadura es un poquito más complejo porque tenemos combinaciones de potencias y capacidades de hidrógeno y potencias y capacidades de baterías. Incluso añadimos diferentes estados del hidrógeno, 3 estados más, por lo tanto se nos multiplican las combinaciones de los posibles trenes que podrían dar servicio en esta línea. En este caso hemos simulado unos 12.600 casos aproximadamente. De esos 12.600 casos, 12.600 trenes, 11.400 tienen potencia suficiente y capacidad suficiente, es decir, son bastantes. Trenes tienen capacidad suficiente y 3.200 trenes tienen un tiempo de viaje similar al tren de referencia, a las 4 horas 03, 404 que nos salía del tren de referencia. Vale, el que es óptimo en términos de emisiones de CO2 y costes, pues sería el que tuviera una potencia de baterías de 1.300 kilovatios y 900 kilovatios de pilas de hidrógeno y unas capacidades de 138 kilos de hidrógeno y 645 kilovatios hora de baterías. Vale, aquí hemos visto también otra cosa que es bastante curiosa, que los mejores casos nos suelen coincidir con estados de hidrógeno gaseoso y líquido, pero gaseoso de 350 bares. ¿Por qué el de 700 nos sale un poquito peor dentro de los 3 casos? Porque el de 700, tal y como están los tanques de almacenamiento del hidrógeno de 700 bares, es verdad que sí que nos permite almacenar más kilogramos de hidrógeno en el mismo espacio, pero pesan mucho más que los de 300 bares. Y eso hace que nos incremente bastante el peso. Y además su coste es bastante mayor que el de 350 bares. Bien, como veis, esta herramienta pues, nos permite, por así decirlo, determinar cuál sería el furgón que deberíamos de incorporar a esos trenes de referencia de los que hablábamos antes y qué dimensionamiento debería tener el furgón. Vale, así como conclusiones, con esto termino mi presentación, así como conclusiones quería volver a remarcar que es muy importante a nivel energético el uso de trenes duales. Si de estos trenes duales la tecnología de tracción que se utiliza en líneas no electrificadas es libre de emisiones, pues sería muchísimo mejor. Que los trenes de baterías tal y como están a día de hoy, la tracción con baterías las baterías tienen una tecnología bastante madura y que combinada con el tren eléctrico y el tren dual, pues nos permitiría pues dar servicio en muchas partes de la red ferroviaria española. Por lo tanto, no podemos desechar la tecnología de baterías a día de hoy. Y que cuando nos vamos a autonomías de más de 150 kilómetros, pues nos deberíamos de ir
a tecnologías híbridas de pilas de hidrógeno y de baterías. Bueno, pues con esto acabo mi presentación. Espero que os haya gustado. Quedo a vuestra disposición para preguntas, consultas y bueno, también tenéis os dejo aquí mi email por si queréis contactar conmigo para alguna duda, alguna consulta o para lo que necesitéis. Muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias, Ignacio. Y por aquí ya veo una pregunta, o sea que hay por ahí ánimos. Mira, te la leo. La dice Fran Olea, la pregunta. En el caso de un coche técnico solo con baterías, ¿cómo afecta este ciclo tan profundo de la vida de la batería? ¿Cuántos años de vida pueden tener? Vale. Depende de los ciclos de carga y de descarga. Nosotros, si no recuerdo mal, lo que estamos utilizando, las baterías que estamos utilizando nos hablan de 25.000 ciclos de carga y descarga. Si no recuerdo mal, nos salía por un servicio de una frecuencia con 4 o 5 cargas y descargas, yéndonos muy arriba por servicio, nos estamos yendo a entre 5 y 7 años de vida útil de las baterías. Vale, muy bien. Vale, Sí. en el caso de eso está incorporado al modelo, ¿eh? Depende de los ciclos, de las especificaciones que tengas, técnicas que tenga la batería, pero sí que lo incorporamos dentro del modelo. En el caso de las pilas de hidrógeno también lo incorporamos. Si no me equivoco, las pilas de hidrógeno tal que hemos utilizado tiene un ciclo de vida de 35.000 horas. Vale, aquí ya no va por ciclos de carga y descarga, sino por tiempo de uso. Como sabemos dónde lo vamos a utilizar y el tiempo de uso que va a estar activo, entre comillas, pues podemos saber más o menos el ciclo, cada cuánto deberíamos de cambiar el hidrógeno. Eso está contabilizado también en los costes de inversión, en los costes de amortización. Si no recuerdo mal, nos salía entre 10 y 11 años las filas de hidrógeno. Vale, cada 10 o 11 años. Frank tiene alguna más pregunta, hazla directamente ya. Sí. O sea que habla tú. ¿Hablo yo directamente? Sí, hablas tú directamente. Bueno, buenas tardes, Ignacio, y gracias por la presentación. Bueno, en los datos que has presentado, bueno, se ha visto que en el de Extremadura ya, vamos a decir que la batería sola no daba, pero en el caso de Galicia sí que se veía que con una descarga bastante profunda, que iba hasta el 20%, sí que daba. Entonces, bueno, ya has dicho que serían baterías de unos 25.000 ciclos y que podían tener una vida de 5 a 7 años. ¿Se ha mirado la tecnología? Si es titanato, si es... Ion litio. Sí, ion litio, pero dentro del ion litio, bueno, está el LTO que lleva el cátodo de titanato, el NMC que es níquel manganeso. Te lo tendría que comprobar porque estamos utilizando una batería de ABB, si no recuerdo mal, y te tendría que mirar qué tecnología estaba utilizando. Así que tenemos la especificación técnica. Pero vamos, son 25.000 ciclos, ¿no? Lo que da. 25.000 ciclos, sí. A ver si la tengo por aquí en la presentación. No, mira, 20.000 ciclos, perdona. 20.000. Estamos hablando de 20.000 ciclos. Sí, no he metido la información esa, pero sí que la tenemos, sí que está disponible. Sí, después, si quieres, contacta conmigo y ya te paso las especificaciones técnicas. No, bueno, lo que sí me he fijado era que la relación potencia-capacidad era prácticamente un ratio 1:1, es decir, que los picos de corriente no eran tan fuertes. Bueno, potencia-capacidad, bueno, llevaremos más potencia de la que he puesto ahí. Vale. Llevaremos bastante más potencia, es decir, a esa capacidad, eso lo comentaba aquí, para esta capacidad de 1.400 kilovatios hora, deben llevar una potencia de 3,5 megavatios. Vale, estoy poniendo 1.400 porque con 1.400 nos llegaría para dar servicio, para tener las prestaciones en tiempos de viaje iguales que el tren de referencia. Pero con esta capacidad que estamos considerando o que necesitamos para el servicio, llevaríamos 3,5 megavatios. Irías a una C-rate de, no sé, casi el 2, ¿no? 2 por ahí. 2,5, sí, 2,3, 2,5 nos iríamos, sí. Vale. Sí, estamos utilizando básicamente datos reales, de baterías que están, de hecho, que nos venden a los ferrocarriles.
Aquí, si nos fuéramos un poco, si nos fuéramos al sistema a automoción, seguramente podríamos tener capacidades más altas. Con las nuevas tecnologías que se están aplicando, podríamos tener capacidades más altas con potencias más bajas, seguramente. Pero bueno, como el ferrocarril vamos un poco por detrás. Bueno, lo que pasa es que luego tampoco, o sea, en cuanto, vamos a decir, a ciclos, pues el número de ciclos que tiene un LFP o una LTO es mucho mayor que el NMC, ¿no? Y en automoción se está metiendo el NMC por su muchísimo mayor densidad, pero también tiene sus perros. Sí, sí, sí. Vale. Aquí alguien pregunta, pero no lo tengo identificado porque aparece solo 4. Entonces no sé quién es. Dice, en los trenes aceptados bajo las hipótesis que comentabas, ¿se ha tenido en cuenta el fallo de algún elemento de la cadena que nos merma la potencia útil en un porcentaje máximo? Sí, hemos hecho las simulaciones para todos los trenes en situación normal y en situación degradada con la pérdida de un motor, bueno, a ver si lo digo, de un motor generador, de un sistema de tracción, ¿vale? Un 25% de pérdida de potencia, si no recuerdo mal. Que eso es lo que veis aquí en los tiempos de viaje, de cada uno de los trenes, de cada uno de los tipos de trenes, en los tiempos de viaje que aparecen en color naranja. Es decir, el color azul sería en situación normal y el color naranja sería en situación degradada con la pérdida de un 25% de potencia en el sistema de tracción. Bueno, pues ¿alguna cosa más por ahí? Oye, yo no sé si se me oye. Soy José Luis López. Ahora sí se te oye. Hombre, José Luis. Buenas tardes. Oye, Ignacio, Buenas tardes. he disfrutado un rato escuchándote, además que lo estás haciendo, lo has puesto, pues como yo creo, como hay que hacerlo, ¿no? Sin pasión por un sitio ni por otro. Yo en esto sí que he hecho un poquitín en falta los aerogeneradores, que la producción, porque es cuando se dice el hidrógeno verde, pues lo bueno es, ¿cómo decir? Iba a decir, éticos y decir, oye, los aerogeneradores, ¿cómo está el tema de aerogeneradores y el tema de las células fotosolares? Las células fotosolares. Porque por ahí tiene que venir el hidrógeno. Esa es la parte yo que insisto mucho siempre en ello. Creo que lo comenté en esta diapositiva. Nosotros estamos considerando, como veis en las simulaciones, que incluso con la utilización de pilas de hidrógeno, estamos considerando unas emisiones de CO2. Bueno, porque sí que es verdad que, y eso es una opinión personal, sí que es verdad que nos dicen que el hidrógeno verde, bueno, pues el hidrógeno verde proviene de fuentes renovables, pero es verdad que tenemos que considerar las emisiones del mix energético a nivel nacional, porque bueno, nos pueden estar dando la electricidad renovable a nosotros para generar el hidrógeno, pero lo están utilizando en otros sectores, ¿no? Por lo tanto, al final, nosotros no estamos considerándolo como hidrógeno verde en sí, porque estamos utilizando el mix energético global cuando hablamos de energía. En cuanto a los rendimientos, en la cadena, por así decirlo, desde la generación de energía hasta la entrada en depósito del vehículo, pues podemos ver aquí que estamos considerando los electrolizadores un 70% de rendimiento y un 78% en el transporte y distribución, por así decirlo, hasta el electrolizador. Es decir, el rendimiento global de la pila de hidrógeno no solo es el rendimiento dentro del vehículo, sino todo el rendimiento que hay a lo largo de la cadena. Entonces, no sé si contesto un poco a tu pregunta, pero sí que creo que lo estamos contemplando. A mí me da la sensación de que se ha perdido un poco fuelle con los aerogeneradores. Por ejemplo, antes ibas por la carretera y siempre te encontrabas las palas de los aerogeneradores del transporte para montar. Y ahora mismo pues no se encuentra. Y es una pena porque, claro, al final, pues si sacamos el hidrógeno del petróleo, hemos hecho mal negocio, ¿no? Entonces,
no sé si hay algún dato por ahí en cómo va el tema para la producción de la energía verde. Vaya. Bueno, lo que sabemos a día de hoy es que el hidrógeno verde viene a través de los aerogeneradores y viene a partir de la energía eléctrica generada de los aerogeneradores y los paneles solares, que eso hace que se incremente el coste bastante por kilogramo de hidrógeno. Es decir, si a ti te venden hidrógeno verde, se supone que es hidrógeno verde con certificado de limpio de emisiones que viene de aerogeneradores y de paneles solares, básicamente. Muy bien, pues muchas gracias. Otra pregunta tenemos por aquí. Gabriel Palacios dice, ¿se ha considerado que los trenes analizados cumplen algún requerimiento de prestaciones de aceleración? Me refiero a las aceleraciones residuales a velocidad máxima Sí, y las medias en distintos tramos de velocidad. Todo esto lo está. Sí. Cumpliría la ETI la aceleración residual de 0,05 metros por segundo al cuadrado. Los trenes de referencia considerados. De hecho, el tren de referencia considerado es un tren con el que se está trabajando. Es decir, cumple las características técnicas marcadas por la ETI en cuanto a aceleraciones residuales y en cuanto a velocidades, mantenimiento de velocidades. Ignacio, soy Palma Cucala. Palma. Enhorabuena, la verdad es que ha sido interesantísimo y me he quedado con ganas de estudiármelo. Y quería preguntarte si, aparte de que te escribiré, pues si vamos a tener disponible la presentación y si es posible acceder al documento, al trabajo, porque realmente me da ganas de leérmelo. Sí, por supuesto. La presentación la subiré y os mandaré la memoria, que la verdad que como el premio Talgo tenías que mandar como máximo 20 páginas, pues no tiene más, es que se lee en media mañana, así que os la enviaré sin ningún problema. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Ignacio, bueno, una pregunta. Todo este estudio es para trenes de viajeros. Sí, señor. Sí. ¿En mercancías se puede estudiar algo? Sí, bueno, de mercancías de hecho, estamos trabajando en estudios bastante preliminares en cuanto si hablamos de temas de pilas de hidrógeno, pero sería prácticamente lo mismo, o sea, añadir un furgón generador con alta capacidad energética. Seguramente nos tendríamos que ir a estados líquidos porque necesitaríamos mucha autonomía, mucha capacidad energética por las potencias y por los pesos, por los esfuerzos que deberían llevar las mercancías, pero se podría aplicar sin ningún problema. Es verdad que es un poquito más complicado caracterizar la resistencia al avance en los trenes de mercancías. Pero bueno, una vez que tienes caracterizada la resistencia al avance de un tren de mercancías, pues al final es un vehículo igual que un tren autopropulsado que se comporta de una manera similar. Se podría hacer sin ningún problema. Ignacio Gabriel Palacios te dice muchas gracias. Gracias a ellos por lo menos escucharme estos 50 minutos. Pues si no hay nada más, Ignacio. Por aquí no tengo más. Sí, yo quería hacer una pregunta, soy Alberto. Ignacio, Nacho, me gustaría que hiciese una reflexión sobre el tema económico, porque claro, en el futuro, supongamos que ya tenemos toda la energía eléctrica, la generamos con los aerogeneradores que decía José Luis, ¿no? Ya no emitimos nada de CO2, pero ¿qué hay del dinero? Quiero decir, hay unas diferencias muy grandes entre las baterías y el hidrógeno. ¿Podemos permitirnos trenes de hidrógeno? O con esos rendimientos, porque claro, la energía, por muy verde que sea, valdrá un dinero. Y claro, entre la proporción de coste entre un tren de baterías y un tren de hidrógeno, ¿cuál es más o menos? Va a parecer aquí que yo no estoy a favor de los trenes de hidrógeno y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pues tiene toda la razón del mundo, Alberto. El hidrógeno siempre nos va a costar, porque si se genera a partir de la electricidad, pues la electricidad va a tener un coste.
Si no me equivoco, los últimos estudios que he estado leyendo, bueno, el coste del hidrógeno la estructura de costes del hidrógeno viene aproximadamente un 80% del coste del hidrógeno viene por el coste de la electricidad, aproximadamente, los últimos estudios que hemos leído. Y lo último que hemos leído es que la energía, el coste energético no va a bajar, no bajará nunca. Eso de nunca es un decir, pero no bajará de 20 euros megavatio hora. Bueno, estamos en 400, que es bastante, en 300 ya megavatio hora. Es decir, que haciendo casi una regla de 3, menos de 2 euros un kilogramo de hidrógeno, creo que no bajará el precio del hidrógeno, 2 euros kilogramo, que es bastante menos de lo que se paga ahora por el hidrógeno verde, que estamos en torno a depende del país, ¿no? Entre los 6 y los 10 euros kilogramo de hidrógeno. Sí, pero en comparación con las baterías, ¿cómo sale? Bueno, pues saldrá un 20% más que el coste energético, por así decirlo. Es decir, como las baterías utilizan electricidad, pues lo que nos cueste el coste energético, pues sobre un 20% mayor aproximadamente. Siempre, por el coste de inversión y el coste de la tecnología. Gracias. Muy bien, Ignacio. Pues sí, yo por mí cierras tú, si no, Fernando, ¿no? Sí, pues nada, que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, especialmente a Ignacio, el presentador, que ha hecho una magnífica presentación, que como dice Paloma, entran ganas de volverla a ver otra vez y otra. Gracias. Y está a vuestra disposición y tiene ya en programa una jornada el próximo mes que la va a dar nuestro moderador de hoy, don Ignacio de Rivera, y que ya recibiréis la convocatoria oportunamente. Pues muchísimas gracias y con esto terminamos la jornada. Pues gracias, Ignacio. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra Muchas presencia. gracias. Gracias, Nacho. Adiós. Adiós. Venga, muchas gracias. Muchas gracias.